¿Y si el negacionismo climático no fuese cosa de ignorancia, sino de formas de vida? Para atender a esta pregunta se hace una lectura del último Wittgenstein, filósofo del lenguaje del siglo XX, a través de la corriente del naturalismo social, que aúna antropología social y cultural con el naturalismo, que entiende que los hablantes son seres del orden natural, es decir, que se desarrollan contextualmente y que cada cultura es un sistema de racionalidad distinto y equivalente entre sí. Además, para atender de verdad a esta pregunta y poder llegar a una pedagogía crítica que sinceramente creo puede ayudarnos a desplazar a buen puerto al negacionista, es necesario atender antes a una serie de términos wittgensteinianos, empezando por el significado. Para Wittgenstein, el significado de un término no depende de que denote o represente algo, sino que es la propia comunidad de hablantes la que reconoce la coincidencia entre término y significado. Aquí ya se puede ver esta imagen pluralista y antiesencialista del lenguaje, que de fondo tiene todo un pluralismo de la racionalidad. Es en el propio contexto donde se define lo que es racional y lo que no lo es. A Wittgenstein solo le importa el cómo y el para qué se usa el término, de manera que su significado es su uso en el lenguaje en un determinado contexto. Y el contexto va a ser crucial, puesto que fuera de él nada va a tener sentido. Atendido el significado, es necesario atender al juego del lenguaje, porque el lenguaje ordinario funciona acorde al mismo, que no es sino la totalidad formada por el propio lenguaje y todas las expresiones de comunicación, es decir, todas estas acciones con las que constantemente se está entretejiendo el lenguaje. De manera que nos topamos con elementos lingüísticos y elementos no lingüísticos situacionales que aprendemos en su propio uso ordinario. Me vais a permitir volver a recordar el antiesencialismo, en tanto que el juego del lenguaje es dinámico. Cambia, evoluciona, se pierde en el tiempo. Hay juegos de lenguaje primitivos y otros que vienen más tarde. Unos anteceden lógicamente a otros que sirven para explicar lo que vendrán después. Ahora bien, ¿podemos hablar de una estructura común entre ellos? No. Wittgenstein nos dice que no podemos hablar de una estructura lógica común y esencial a todos los juegos de lenguaje. Como mucho podemos hablar de parecidos de familia. Es decir, todos estos juegos de lenguaje formarían una familia no cerrada, son dinámicos, y su relación familiar vendría por el uso del lenguaje por parte de los hablantes. Es decir, que ya nos encontramos con líneas de conexión y de desconexión en el uso del lenguaje, abriendo así la posibilidad de un desacuerdo. Ahora bien, ¿qué estamos entendiendo por uso? Pues como ya se ha dicho, el uso es lo que genera el significado de la palabra o del símbolo. Pero uno no puede utilizar los términos arbitrariamente. Hay una serie de reglas que se aprenden implícitamente, donde conocer un término realmente es saber usarlo. Estas reglas las usamos todos, las seguimos todos a ciegas y están inscritas en la acción, en la forma de vida que acompaña al juego de lenguaje, además de que están adscritas a la imagen del mundo, que no es sino la interpretación que tenemos del mismo. Bien, Wittgenstein nos dice que imaginar un mundo es imaginar una forma de vida, y hablar un lenguaje es parte de la forma de vida. ¿Pero qué es una forma de vida? Pues es toda una red de prácticas y costumbres intersubjetivamente afectadas. Resumidamente, es la fuente de verdad y falsedad para todos aquellos que comparten la misma forma de vida. Por esto se puede afirmar que concordamos el lenguaje a razón de la forma de vida y no a razón de las opiniones. Pero lo importante es que la forma de vida, la red de prácticas y costumbres no depende de la verdad y la falsedad, sino que es todo lo contrario, que lo verdadero y lo falso depende de estas prácticas y costumbres que nosotros tenemos como forma de vida. ¿Y cuántas hay? Pues realmente tantas como haya habido, hay y llegará a haber, porque la construcción de la verdad es múltiple. No las podemos contar y no llegaremos a saber realmente cuántas habrá. De este modo se nos está presentando el lenguaje como una pluralidad de juegos de lenguaje como formas de vida,
a la vez que se nos dice que el lenguaje es una práctica que conlleva una imagen del mundo y una forma de vida. ¿Pero qué es una imagen del mundo? Y que este es el último término wittgensteiniano que explico. Bien, una imagen del mundo es un trasfondo que nos es dado. Es lo que nos capacita a distinguir lo verdadero de lo falso. Es, digamos, el conjunto de creencias dado. De manera que todo lo que creemos son solo un conjunto de proposiciones. No hay más. Un sistema de proposiciones que nos disponen siempre a actuar de una u otra manera. Estas creencias, estas proposiciones, están fijadas las unas a las otras dentro del mismo sistema, dando con todo ello un entramado de proposiciones que siempre estamos aceptando. Wittgenstein a esto lo denomina nido de creencias y es una imagen muy poderosa para entender perfectamente cómo funciona este entramado de proposiciones que estamos siempre aceptando. Un conjunto entrelazado que se apoya mutuamente. Y es que la evidencia se da en el conjunto de estas proposiciones aceptadas. De manera que cuando consideramos algo como absolutamente verdadero, simplemente es una caracterización que tenemos de nuestra forma de interpretar la existencia. Por intentar poner un poco de orden a todo esto, cabría decir que la forma de vida es el nivel pragmático de la imagen del mundo. Una imagen del mundo que nos es dada. Una imagen del mundo que es una interpretación, un ver cómo. Y quizá lo más importante, cada vez que salimos de una imagen del mundo, de un nido de creencias, de una forma de vida, entramos directa e inmediatamente a otra. Porque más allá del nido de creencias no cabe buscar nada. No es viable buscar una justificación externa a las reglas de la forma de vida y de los juegos del lenguaje, porque el horizonte de todo conocimiento siempre es la finitud radical de los límites del juego del lenguaje, de los límites de nuestras proposiciones aceptadas. Bien, explicado todo esto, es necesario atender a qué nos referimos, qué reglas son las que acompañan a la actividad del saber. Porque realmente el problema que tenemos con los negacionistas es simplemente un problema epistémico. Bien, hay autores como Moore que nos dicen que existen proposiciones empíricas que son certezas. Moore con esto está reivindicando la existencia del mundo externo. Pero más importante para nosotros en este momento es que está diciendo que cualquiera puede tener estas certezas. Puede tener certeza de estas proposiciones. Pero no podemos demostrarlas sin caer en el dogmatismo. De manera que para Moore es claro, hay que elegir o dogmatismo o escepticismo. Bien, Wittgenstein va a estar de acuerdo con él en una cosa, en que las dudas escépticas no nos conducen a ningún sitio. Sin embargo, va a acusar a Moore de incurrir erróneamente en la expresión yo sé que P. Y vamos a centrarnos en esto un momentito porque es muy importante. Wittgenstein dice que Moore está describiendo el conocimiento al modo de la herencia cartesiana. Bien, que Moore está haciendo un uso equívoco de la expresión sé que P porque es necesario distinguir entre dos formas de saber distintas. Bueno, dos formas de saber no, es necesario distinguir entre creencia y sabiduría, entre creer y saber. Cuando uno cree algo, no siempre puede justificar por qué lo cree. Y cuando uno sabe algo, lo que tiene es una creencia verdadera justificada. Y bien, ¿cómo se justifica esta creencia verdadera? Pues si atendemos a lo que hemos dicho, a que somos parte de una comunidad de hablantes que comparten una forma de vida, que es lo que nos permite dirimir entre lo verdadero y lo falso, se asume que el saber debe de justificarse por medio de unas razones reconocidas y compartidas, no por intuición, como nos diría Descartes. Esto es toda una perspectiva social que nos está dando Wittgenstein. Aquí Wittgenstein lo que nos está diciendo es: el conocimiento no consiste en un estado mental, sino en una actividad pública. No se trata de decir
yo sé que P, sino de decir nosotros sabemos que P. Creer como sinónimo de saber, como sinónimo de conocimiento, exige aportar razones. Eso sí, es evidente por todo lo dicho que la justificación nunca va a ser permanente. Lo que sí va a ser siempre es necesaria. Porque la duda y el error siempre están presentes en el proceso de conocimiento. Hay que olvidarse del camino cartesiano de certezas y evidencias sin errores ni dudas. Las razones tienen que ser razones sujetas al juicio general. Es decir, tienen que ser intersubjetivas, como esa red de prácticas y costumbres intersubjetivamente afectadas a las que hemos denominado formas de vida. Para que un término tenga aplicación, tiene que ser compartido. Si las razones que damos no pertenecen al juicio general, nos va a ocurrir como al niño que inventa un término para transmitir su dolor. No va a poder comunicarse. El lenguaje privado no puede detectar el error, no permite elegir entre opciones mejores y peores. Bien, ¿cómo nos afecta todo esto al negacionismo y a una posible pedagogía crítica? Pues como ya hemos dicho, esta serie de certezas que tienen los nidos, que sostienen a los nidos de creencia, son el límite de cualquier justificación. Es decir, corresponden a lo que nos es dado. Y si lo verdadero es lo que tiene fundamento, el fundamento no puede ser verdadero ni falso. ¿Qué nos quiere decir Wittgenstein con esto? Pues que hay proposiciones que siempre están fuera de dudas. Hay proposiciones que funcionan como bisagras, como ejes de rotación alrededor de los cuales orbitan el resto de conocimientos. Tenemos una serie de certezas bisagras que no ponemos en duda, alrededor de las cuales van a girar conocimientos, y estos conocimientos que orbitan a la certeza los vamos a determinar verdaderos o falsos a razón de la certeza bisagra. Bien, de este modo es fácil ver cómo aquel que pertenece o comparte la ciencia contrastada va a tener unas certezas bisagras, como pueden ser la existencia del cambio climático o la evidencia empírica real del mismo, y el negacionista va a tener otras, como son una ciencia politizada, unos datos manipulados, etc. De manera que el verdadero problema es que no se comparte un punto de partida epistémico común. Entre negacionista y no negacionista no hay un desacuerdo ni un pequeño debate, hay toda una gruta abismal, porque se están habitando imágenes del mundo distintas. No cabe un diálogo en un terreno común si no se transforman las certezas base del negacionista. Hay que transformar las formas de vida. Solo dar datos no va a refutar la forma de vida de un negacionista. Y es que la educación climática, la educación en la sostenibilidad, tiene delante de sí una de las tareas más complicadas que se me pueden ocurrir ahora mismo, que es reconstruir el marco que da sentido y desde el cual se interpretan los datos. Es necesario que haga una pedagogía crítica que no imponga un sistema de creencias sobre otro. No consiste esto en colonizar una episteme ajena, sino hay que ser capaz de ver los parecidos de familia y movilizarse desde ellos. Hay que desplazarse dentro de los parecidos de familia para posibilitar el cambio de las formas de vida. Empezando en el aula. Es necesario que se enseñe a analizar la lógica interna de los discursos negacionistas. No podemos simplemente decir que son absurdos y pasar a otra cosa. Es necesario formar en la reconstrucción de certezas y en la crítica de las certezas bisagras propias. Y una práctica que me parece interesantísima es la de simular habitar juegos de lenguaje distintos. En el espacio público yo abogaría por discursos que conecten, que busquen la resonancia con la certeza ajena para vislumbrar el desplazamiento en los parecidos de familia en los distintos juegos de lenguaje. No hay que confrontar la forma de vida del negacionista, hay que desestabilizarla desde dentro, para lo cual se necesita tiempo, sensibilidad y una pedagogía cultural, afectiva y existencial. No una pedagogía única y exclusivamente cognitiva.
hay que cambiar las formas de vida.